Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Please take your seats. Dios les bendiga a todos y bienvenidos en este día. God bless you all and welcome today. Gracias por estar con nosotros Thank acá you en for casa being here with us. y allá también, en aquella casita donde estás. And over there at home where you are. Dios bendiga este momento tan hermoso, hermanos. God bless this beautiful moment. Vamos a orar por nuestros niños que van a la clase We're going to pray for our children y that por are la going to palabra class que Dios tiene para nosotros en este día. and for the word that God has for us today. Si escuchan mi voz un poco diferente es debido a un resfriado que tuve a principio de semana. If you hear my voice a little different, it's a Pero no little se cold I had preocupe, at ya the pasó beginning of the todo, se week. puede acercar con confianza. But everything's good now. You can come close with confidence. Padre, te damos gracias en esta hora. Father, we thank you in this hour. Gracias por esa hermosa presencia que desciende de lo alto Thank you for that beautiful presence that descends from above. cuando elevamos nuestra voz hacia ti, When Señor. we elevate our voices towards Cuando you. levantamos nuestro corazón a ti, Jesús. When we lift our heart to you, Jesus. Cuando despojamos nuestra mente de todo lo que el mundo nos ha inundado, Señor. When we let go of everything that this world has inundated. Cuando traemos a tus pies toda necesidad, Señor. When we bring to your feet all our needs. Cuando rompemos las cadenas que nos atan, Jesús. When we break those chains Padre, that en bind este us. día te damos And gracias Father, this day we thank you. porque has roto cadenas, Señor, Because you've broken chains de opresión, of oppression, de necesidad, of need, de problemas personales, Señor, of personal de problems, emociones que a veces nos llenan de sentimientos el corazón, Padre, of emotions that fill our hearts, Father, de rencores, of resentment, de enojos, of Jesús, anger, de todo lo que no te agrada a ti, Señor. of everything that doesn't please you, Lo Lord. estás rompiendo You're breaking y lo those seguirás rompiendo, And you'll Jesús, continue breaking en those aquellos que chains. hemos creído en ti, Señor. To those that have Padre, believed hoy in you. bendecimos esta palabra que viene a nuestras vidas Father, today we bless your word that y comes to us. bendecimos lo que nuestros niños también reciben, Padre. And we bless what our children will receive. Que hay necesidad que ellos crezcan conociendo de ti, Señor. There's a need for them to grow in knowing about Porque you, el Lord. mundo que allá afuera les espera, There's a Padre, world out there that waits for them. cada día es más en tinieblas. Is every day darker. Damos la gloria a ti, Señor. We give you the glory, Lord. Bendice a cada persona que está acá, especialmente si es primera vez que nos visitan o están viendo a través de las pantallas. Bless every person, Father, whether they're here visiting for the first time or watching Y que online. seas tú hablando a cada corazón. That you speak to every heart. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dios bendiga este momento. Los God bless niños van this a pasar a la clase. Kids may go to their class. Gloria al Señor. Glory to God. Hace 8 días iniciábamos ese tema tan hermoso 8 days ago, we initiated this beautiful topic sobre la venida de nuestro Señor Jesús. about the signs of Jesus' coming. Y vemos cómo la Escritura es tan amplia en enseñarnos acerca de esos tiempos. And we see how Scripture is so big in teaching us about these times. Vemos también que los primeros discípulos del Señor, hermanos, We see that the first disciples of the Lord, esperaban ansiosamente la venida de Jesús. they waited anxiously for Jesus' Cuando coming. leemos las cartas del apóstol Pablo y de otros de ellos, When we read the letters of the Apostle Paul and vemos el others, sentimiento con que ellos escribían y le decían al Señor: ven, Señor Jesús. we see that feeling that they would say, like, come, Lord Jesus. Esa expresión, ven, Señor Jesús, The expression of come, Lord Jesus, era realmente nacía del corazón, hermano. it was truly coming from Porque their la heart. necesidad y los problemas que ellos estaban pasando en ese momento Because the needs and the problems they were going through in that eran moment, tan fuertes, they were so la strong. persecución era tan real, hermano, persecution was so real que inclusive el apóstol Pablo en una ocasión dijo: that in an occasion the Apostle Paul said, prefiero estar contigo, Señor. I prefer to be with you, Lord. Quisiera ya partir de este mundo, le dijo al I Señor. would rather leave this world. Pero sabía de que no era el tiempo de cada quien, ¿verdad? But knowing that it was Sino el tiempo de Dios. not our time, but the Lord's Hoy time. vamos a
ver este tema, hermanos, Today we're going to see this topic sobre las señales de los tiempos. about the signs of the times. Ahora, todos hemos escuchado en alguna ocasión All of us have heard at one point que antes de la venida de Jesús that before Jesus' coming, habrán señales, there will be signs. habrán prodigios. There will be things happening. Podríamos decirlo en nuestro común lenguaje, habrán cosas raras, In our language, we can say that weird things would happen, cosas que nunca hemos visto, things we've never seen, que inclusive nos vamos a sorprender de verlas o de escucharlas. that we'll even be surprised in hearing or seeing them. Sin embargo, lo que hemos estado escuchando en los últimos años, podríamos decirlo, And the things that we've been hearing in these past few years, parece que ya el oído está tan acostumbrado it seems as if our ear is so que, accustomed que no sentimos ninguna conmoción al escucharlo. that we don't feel any commotion when we Por hear ejemplo, it. cuando escuchamos de guerras, For example, when we hear about decimos wars, guerras siempre han habido. there's always been wars. Y tiene usted razón, guerras siempre han habido. And yes, wars have always Cuando been wars. escuchamos de terremotos fuertes en algún lugar, en alguna nación, When we hear about a great earthquake in a nation or somewhere else, decimos terremotos siempre han existido. we say earthquakes always Y aún más existed. fuertes. And even greater. Volcanes haciendo erupción Volcanoes erupting o islas perdiéndose. or islands getting lost. Siempre han existido esas cosas. Those things have always O existed. señales en los cielos. Or signs in the heavens. Alguna estrella fugaz que vemos de repente o un meteorito A star or a meteorite we see in the o un sky. cometa que por ahí nos anuncian, ¿verdad? Que va a pasar a tantos millones de años luz de la Tierra. Or a comet that's going to pass so many years later. or Y, so. y todo eso decimos, pues es que eso ya lo conozco. And we say, but that we already Lo know. escuché hace 20 años. I've heard it 20 years Recuerdo ago. cuando tenía unos 11 años de edad aproximadamente. I remember when I was about 11 years old. Quizás un poquito mayor, ¿no? 12, 13 años ya, porque ya tenía novia en ese tiempo. Maybe 12 to 13 years old because he had a girlfriend at that time. No les recomiendo que los niños escuchen esto. Borra eso, por favor. Kids, don't listen to this. Erase it. Mi esposa y yo empezamos a conocernos a los 13 años. Him and his wife knew each other at 13 years Así old. que ella ya estaba en la lista. So she was on the list. Y hubo un terremoto muy fuerte en la ciudad de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, por esas zonas. And around Guatemala, El Salvador, Nicaragua, there was a great big earthquake. La mayoría de ustedes no nacían todavía. The majority of us weren't born yet. 1971, creo. Algo así. 1971 Fue un terremoto muy fuerte, hermano. was a very strong earthquake. Extremadamente fuerte. 8 punto y algo. 8 point something. Y antes, una noche antes, And a night before, había pasado algo. something happened. Algo muy raro. Something Y very rare. todos lo vimos. Yo fui testigo de eso. No me lo contaron, sino que lo vimos. And we all saw it. Millones They de all saw it. personas testificaron de eso. Thousands of people testified Una of this. luz muy fuerte. A very strong light. 7, 8 de la tarde, oscuro. 7, 8 Y p.m. una dark. luz extremadamente fuerte A very strong light. se vio en el firmamento. Flashes Muchos over the creyeron sky. que el Señor ya venía. A lot of people thought Era that una the Lord was señal coming. en el cielo. It was a sign in the heavens. Sin embargo, no vino el Señor, ni ha venido todavía. But the Lord didn't come and Le hasn't come seguimos yet. esperando. And we continue waiting for him. Dentro de las cosas que mejor nos revelan acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, hermanos, Then the things that are best to reveal about Jesus' son coming las señales. are the signs. Jesús habló de ellas. Jesus spoke of them. Jesús dijo que habrían señales antes de su venida. Jesus said there would be signs before his coming. Ahora, algo interesante acerca de las señales que quiero que usted hoy se lo memorice, se grabe, por favor, Now, something interesting about the sign that I want you to memorize and es que keep las señales no son para medir el día ni la hora de la venida de Jesús, is that the signs are not to measure the day or the time that Jesus will sino come, son para medir nuestro nivel de compromiso. but it's hermanos. to measure our level of commitment. Nos recuerdan que un día lo dicho por Jesús se va a hacer realidad That what's been said by Jesus will come to reality. y que tanto la escritura, los apóstoles y los tiempos que estamos viviendo Just as the scripture, the apostles, and the times that we're living nos recuerdan que realmente va a suceder en algún momento, hermanos. remind us that in reality it will happen. Sí, At ciertamente some el point. mundo vive totalmente ignorando esta situación, Yes, the world lives completely ignoring this pero situation, no la iglesia.
but not the church. La iglesia no podemos ignorarlo. As the church, we can't ignore Claro, it. tampoco vamos a estar hablando de esto todos los días, We're not always going to be speaking of porque this hay every otras day, cosas que son también necesarias e importantes en nuestra vida. because there are other things that are important in our Pero de lives. cuando en cuando vayamos a la escritura, But the more that we go into the scripture, leamos las palabras de we Jesús, read the words of Jesus, refresquemos lo que Jesús y el apóstol Pablo y otros apóstoles hablaron acerca de esto, let's refresh and think about what the apostles wrote about this, para que nuestra vida, hermanos, so that our lives no pase desapercibida a que un día Jesús va a regresar a la tierra. that we don't let it go by, that one day Jesus is going to come back. Y yo sé, y es cierto, muchos tenemos temor a leer estos eventos en la Biblia, It's true, and I know that many of us we fear to read about this in the Bible, especialmente cuando abrimos el libro de Apocalipsis especially when we open the book of Revelation. y vemos todas aquellas cosas que decimos, no las entiendo, no las comprendo, no sé de qué está hablando. We see all these things that we say, I don't understand it, I don't know what I'm reading, Sin embargo, but en algún momento at one point, algo Dios nos revela, hermanos. God reveals something. Y aunque no entendamos las cosas, And even though we may not understand aunque no things, entendamos las corrientes de pensamientos en cuanto a la idea de la venida de Jesús, even though we don't understand the Jesus' thinking about his coming, sin embargo podemos comprender algo, we can comprehend de que something. Jesús un día realmente vendrá, hermanos. That one day Jesus will come. Vendrá por su iglesia, Will come for his vendrá church. por Will nosotros. come for us. La pregunta es, And the question is, ¿seré parte yo de esa iglesia? will I be part of that ¿Seré church? parte de lo que hablábamos la semana pasada, de esa primera resurrección? Will I be part of what we spoke last week about that first resurrection? La que Pablo describe en Tesalonicenses, The one that Paul describes in Thessalonians, donde dice, los que estemos vivos seremos transformados where he says that those that are alive will be y los transformed, muertos en Cristo and the resucitarán dead in Christ will resurrect para recibir al Señor to en las receive the nubes. Lord in the clouds. Qué maravilloso día no será ese, What a hermanos. beautiful day would that be? Pero mientras estamos aquí y las cosas no suceden, But as we're still here and things don't happen, tenemos que tener un pensamiento claro acerca de la venida de Jesús. we have to have a clear thought about Jesus' Ahora, coming. escuchamos muchas cosas, ciertamente. We hear many things. En los últimos 3 años hemos escuchado epidemias. In the last 3 years, we've heard of epidemics. La pandemia del 2020 creíamos que era una de las señales más reales de la venida de Jesús, The 2020 pandemic, where we believe that it was one of the signs of the coming of Jesus, porque cambió y transformó el mundo de una manera tan radical, hermanos, because it changed and transformed the world in such a radical way que las cosas ya no son iguales, that things aren't the same anymore. ni los precios de las cosas son Not iguales. even the price of things are the same. Por lo menos algo sí nos dejó la pandemia, ¿no? The pandemic left something. La right? salud ya no es igual. Health isn't the Para same. muchas personas el respirar se vuelve como el aire bendito de cada día, hermanos. For many people, just the fresh breath of air is like blessed air. Luego vienen unas guerras muy fuertes allá en Europa. And then there's these strong wars in Europe. La más conocida, la de Rusia contra Ucrania, obviamente, The well-known one, Russia versus donde Ukraine, miles de personas han perdido la vida. where thousands of people have lost their Y lives. luego últimamente la nación de Israel. And lastly, the nation of El Israel. brutal ataque de Hamas, The brutal attack un of grupo Hamas. radical palestino que atacó sorpresivamente la nación de Israel, hermanos. A radical group, Palestine group, that surprised the nation of Israel. Y luego ahora Israel bombardeando brutalmente la ciudad de Gaza, And now Israel bombarding donde the más de city of Gaza, 11,000 personas han perdido la vida. where more than 11,000 people have lost their lives. Ahora, usted dirá, pues estos ya son señales bien fuertes, ¿no cree, pastor? Now you might say, those are very strong signs, right, Pastor? Sin embargo, But por siglos, hermano, for ages, han habido guerras brutales. there's been brutal wars. Para aquellos que les gustan las cosas novedosas en la televisión o en las pantallas gigantes, For those of us that like action on TV or on screen, hay una película nueva que va a salir en los siguientes meses there's a new movie coming out acerca de la historia de Napoleón Bonaparte. about Napoleon. No el que trabajaba con el Chavo del Ocho, no. Okay, translate that. No, Napoleón Bonaparte, el héroe francés real que vivió en el siglo XV, XVI aproximadamente.
French Napoleon and a long time ago, que fue un conquistador, hermanos, terrible, tremendo, who was a terrible conqueror, chaparrito, short, they say, pero con un carácter destructor terrible, hermanos. but with a terrible, destructive Y character. él invadió And he muchísimos invaded. países en Arabia, en la India, en muchos lugares así. He invaded a lot of countries, a lot Y of muchos places. creían que ese era el tiempo del fin del mundo, hermanos. And many believe that that was the end of times. Porque la guerra era tan popular Because that war was so popular que la gente pensaba de que ya Jesús realmente venía en esa época. that people thought Luego vino Jesus la was Primera coming. Guerra Mundial, hermanos. About World War I, Luego vino la Segunda Guerra Mundial. then World War Y II. todo esto se conjuga y luego vinieron las otras guerras en Japón, en Corea, All of these wars. en Vietnam. Japan, Korea, Vietnam. Todas estas guerras han sido terribles. All these wars have been terrible. Y Jesús aún no viene. And Jesus has yet to come. ¿Qué se espera aún más? What else are we waiting for? ¿Qué más estamos esperando? What else are we waiting for? Las señales son obvias. The signs are obvious. No es para decir quiero más señales. It's not to say, I want more signs. Ya están allí, hermanos. They're there. Ya han pasado. They've gone Son past. a la vista del día. We see it. Una de las cosas que más nos extraña hoy en día, hermanos, One of the things that is weird to us la now insensibilidad del ser humano, hermanos. is how desensitized No le we are. importa a las personas matar a alguien y acelerar su auto. People don't care about running over a person O tomar una Or killing pistola y someone. matar a alguien a sangre fría, hermanos. or taking out a gun and killing No in le cold blood. importa a nadie hacer eso hoy en día, hermanos. Nobody cares about that this Y day. obviamente, pues, nadie se mete a defender a nadie en estos tiempos. And obviously, nobody tries to intercede when to Y defend someone. Jesús dijo acerca de esto, hermanos. And Jesus spoke about this. Que el aumento de la maldad That evil will rise. haría que el amor de muchos se enfriaría, hermanos. When evil rises, it'll cold in a lot of Esto people's lo estamos hearts. viendo a diario en nuestra sociedad, en la vida, And hermanos. we're seeing this daily in our society. Y no digamos todas las otras cosas que escuchamos y miramos en televisión. And let's not say all the things we watch and see on Entonces, television. todo esto, hermanos, All of this ya no es nuevo. is not new. Son cosas que han venido sucediendo desde épocas muy antiguas. Things that have been happening from long time Desde la ascensión de Jesús, hermanos. since Jesus is ascended. Las generaciones vivieron eventos tras eventos tras eventos que pasaron, Generations lived events after events after events that que passed. lo mencionado en Mateo 24 por Jesucristo, That what's mentioned in Matthew 24 muchas by cosas Jesus ya Christ, sucedieron, many of things happen. no las estemos esperando, We're not waiting for them. y aunque otras van a venir, van a suceder, And although others will come and will happen, y ahí tenemos que estar entendidos nosotros. that's where we should be understanding. Les citaba la semana pasada un pasaje muy hermoso de Daniel capítulo 12, versículo 2. Last week we saw Daniel 12:2. 12:2, hablaba de este pasaje donde Daniel decía, los entendidos where Daniel says, those that understand resplandecerán como la luz del firmamento. will shine like the Es decir, que light in the usted va a sky. poder ver a las personas que entienden acerca de la venida de Jesús So you'll be able to see about those people that understand about Jesus coming por su estilo de vida, by their way of life, por su manera de hablar, by the way that they speak, porque les importa algo sobre ese evento. because they care about that event. Buscan acercarse a Dios. They search to come closer to God. Y también es evidente a quienes no les interesa. And it's evident to those that Ahora, don't lo care. mencionado por el Señor Jesús en Mateo 24, What's mentioned in Matthew 24 que es el by pasaje al Jesus, que vamos a llegar este día, which is hermanos. the passage we're going to see. Igual les digo lo mismo que les he dicho siempre. I tell you what I've told you Solamente always. leo unos 2, 3 versículos I only read like 2-3 verses para que usted le quede ya el sabor so that you have that taste de qué es lo que sigue of what's to y qué es come, lo que tiene que buscar. what you have to search for. Y lo va a encontrar en su casa cuando usted haga su lectura diaria. And Amén. you'll find it at home when Ok, you Mateo read 24, vamos ahí, Matthew por 24. favor. Han sido eventos sucesivos en todas las generaciones, hermanos. There's been events Ahora, throughout all generations. Hay épocas en que estos eventos fueron muy intensos There's seasons where these events were so intense, y hay épocas en donde no ha pasado absolutamente nada. and others where absolutely nothing happened. Entonces,
A veces la gente piensa, oh, es que está tan seguro el mundo. And people might think, oh, the Es world is so como ir a sure. El Salvador en estos momentos, hermanos. It's like going to El Salvador in these moments. Usted siente una tranquilidad y una paz por todos lados, dicen. They say that you feel a peace and tranquility everywhere you go. La gente que va y que está allí, que pone sus videos por YouTube o lo que sea, dice, hay tanta paz. The people that go and visit and they put their videos on YouTube. They Algunos say, creen "There's so que much están peace." llegando al reino de los cielos, hermanos. Some people believe they're going to the kingdom of heaven. Pero no es cierto, ¿verdad? Todavía hay mucha maldad. Pero aún la paz y la seguridad But even peace and security son un falso indicio de que todo está tranquilo y que Jesús no va a venir, hermanos. it's a false idea that Jesus isn't going to come, Porque el apóstol Pablo lo dijo. that the apostle Paul said Cuando él dijo en 1 Tesalonicenses 5:3, dijo él esto. when he said in 1 Thessalonians 5:3, Cuando digan paz y seguridad. when they say peace Cuando and digan paz y security, seguridad. when they say peace and De security, repente, dice, all of a sudden vendrá destrucción total. total destruction will No se come. confíe aún cuando usted dice, no se escucha nada. So don't trust when you say, oh, I don't hear anything. Es cuando más hay que estarle atento a las cosas, hermano. It's when we should be more attentive Ahora, to things. veamos lo que Jesús habló. See En what Jesus spoke. Mateo 24:1. Matthew 24:1. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. The disciples asked Jesus a question. Una pregunta que tiene tres diferentes aspectos de poder entenderla. A question that has three aspects to be able to understand. Jesús it. caminaba del Monte de los Olivos o bajaba desde el Monte de los Olivos Jesus was coming down from the mountain of Olives, y enfrente estaba el templo de Jerusalén. and in front there was the temple of Y los Jerusalem. discípulos hablan con Jesús The disciples speak with Jesus, y le dicen al Señor, and they tell the Lord, mira esas paredes, mira esos muros. look at those walls. Para aquellos que nos interesa por qué los discípulos dijeron esto, Those of us that want to know why hay the una razón por disciples la que said lo this, dijeron. there's a reason why. El templo ha sido reconstruido hacía unos 30, 40 años antes de Jesús The temple had been reconstructed 20, 30 years before y lo Jesus, habían adornado con paredes muy hermosas. and they had decorated with beautiful walls. Y era algo tan resplandeciente, And it was hermanos, something so bright que cualquier persona que lo Beautiful. miraba de lejos that any person that would see se it from afar, impresionaba de ver el edificio. they would be surprised to see that building. Entonces, los discípulos le dicen a Jesús, So the disciples versículo tell 1, Jesus, se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Jesus left the temple and was walking away. Sin embargo, los discípulos, Jesús no se sorprendió de eso, hermanos. Jesus wasn't surprised by this. Porque él los había visto anteriormente. He had seen them before. Pero hay algo que les dice él. Estos muros que ustedes ven But he says, these walls that you see pronto serán destruidos. will soon be destroyed. No quedará piedra sobre piedra. No, there will not be rock upon a rock. ¿Qué despertó esto en los discípulos, hermano? What woke up in the Un disciples? interés An interest. y les pregunta esto. And they ask him this. Versículo 3. Verse 3. Ahora sí leemos. Now we read. Y cuando él, sentado en el monte de los olivos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and at the end of the age? Jesús está hablando de una destrucción, hermanos. Jesus was talking to them about a El destruction. templo va a ser destruido, les The dice. temple will be destroyed, he said. Y esto como que abrió el sentido a los discípulos And this woke up in the y disciples. le dicen a Jesús, And they tell Jesus, si el templo va a ser destruido, if the temple is going to be destroyed, ¿va a ser esta una señal de tu venida? will this be a sign of your coming? ¿Va a ser esto una señal del fin del Will mundo? this be a sign of the end of the world? Jesús no responde la pregunta directamente. Jesus doesn't respond directly, Sin embargo, da todo un discurso, hermanos. but he gives a whole discourse. De casi que lo tenemos escrito en la escritura en todo el capítulo 24. We have it written in pretty much the whole chapter 24. Marcos escribió de esto. Mark wrote about Lucas this. escribió de esto. Luke wrote about this. Pablo escribió de esto. Paul wrote about this. Pedro escribió de esto. Peter wrote about this. Entonces, todos ellos escucharon ese discurso, So hermanos, they all heard this y sabían, entendían
que Jesús estaba dando señales They knew and understood that Jesus was a giving las cuales signs había que prestarle atención. to which they had to pay attention. Ahora, en la respuesta de Jesús, So in Jesus' response, la primera respuesta del Señor, the hermano, first response of the Lord es la que más nos interesa a nosotros. is what's we're more interested in. Yo sé que a veces decimos, yo quisiera cuándo es que la luna se va a caer. I know many of us would say, I want to know when the moon's going to fall Yo down. quisiera saber cuándo es que la gran estrella va a descender del cielo y va a destruir la tierra. I would like to know when the great star will descend from heaven and No, destroy the Señor, world. no se interesen esas cosas. Don't be interested in those things. Prestémosle atención a la primera respuesta de Jesús. Pay attention to the first response of Jesus. Versículo 4 Verse 4 y versículo 5. and verse 5. Este debe de ser el real interés nuestro. This should be our true interest. La respuesta de Jesús fue la siguiente. Jesus' response is, Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Jesus answered, watch out that no one deceives you. Mirad que nadie os engañe. Verso Watch 5. out that no one deceives you. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. For many will come in my name claiming, I am the Messiah, and will deceive many. Luego vemos que la mayor preocupación de Jesús, hermanos, Quickly we see Jesus' greatest worry era saber qué tan seguros estaban los discípulos acerca de él. was to know how sure the disciples were of him. Y luego esta misma pregunta de Jesús o respuesta de Jesús And this question or response of Jesus se here, pasa a todas las generaciones. it goes to all generations. ¿Qué tan seguros estamos How sure are we de Jesús, hermano? of Jesus, De haber creído en él. of believing in ¿Qué him? tan seguros estamos? How sure are we Que cuando aparezca un falso Mesías, that when a false Messiah que cuando appears, aparezca un falso profeta, when a false prophet que cuando appears, aparezca un falso maestro, when a false teacher appears, no vamos a caer we're not going to ni fall, vamos a ser engañados? nor will we be ¿Qué fooled. tan seguros estamos? How sure are we De que no nos va a engañar ni las riquezas, that we won't be fooled by the riches? que no nos va a engañar las cosas que tan bonitas se miran en la vida We won't be fooled by how beautiful things y que look no in vamos a life, ir tras ellas, and that we go after, dejando a un lado la fe, hermanos. leaving aside ¿Qué faith. tan seguros estamos? How sure are we? Es decir, que la respuesta de Jesús, hermanos, So Jesus' response es preocupante para nuestra época, is worrying for our porque ciertamente muchas personas, hermanos, because surely many people les ha pasado esto. this has happened. Han sido engañados. They've been fooled. Fueron engañados por alguien Fooled by someone o fueron engañados por algo. or by something. Y eso es lo que le debemos de prestar atención. And that's what we should pay attention La to. respuesta de Jesús, mirad que nadie os engañe. Jesus' answer is watch El out Señor no les one deceives asegura you. He assures them que vendrán falsos cristos, hermano. that false Christ will come. Los han habido en muchas épocas. There's been in many Aún seasons. en la época de los discípulos, hermano. Even during the time of the En el libro de disciples. los Hechos está relatado de alguien o de personas que llevaron seguidores tras de él, In the tras book de of ellos, Acts, he speaks of the followers that were behind y que this guy terminaron en desgracia, hermanos. and that ended in disgrace. Todo el que sigue a un falso Cristo All who follow a o false un Christ falso maestro or a false teacher, termina en desgracia, hermano. they end in disgrace. Y ese es el peligro que Jesús está advirtiéndole a la iglesia. And that's the danger that Jesus is A sus verdaderos warning his church, discípulos. his true disciples. Les dice, qué tan real creen ustedes que soy yo? He tells them, how real do you guys think I Como am? para que puedas dejar todas las cosas So that you can leave all things y buscarme a mí. and search ¿Qué for tan me. real crees que soy yo? How real do you think Como I para am? que puedas dejar las otras prácticas que tienes So that you can leave behind the other practices you y have buscarme a mí and search for y me seguirme a mí and follow me y adorarme a mí and praise y pedirme a mí. and ask me. Entonces, esto es lo que a Jesús le preocupa, hermanos. That's what worries. Que el engaño va a ser una de las medidas en donde usted va a poder realmente pensar si es verdadero o no lo que usted está haciendo. That being deceived is the measuring of what you can ask yourself if this is real or not. Los únicos cristianos que pueden ser engañados, hermano, The only Christians that can be fooled son aquellos que Deceived. viven una vida superficial, are those that live a superficial life donde no hay raíz where there's no root ni frutos. or fruit. Son los únicos que pueden ser engañados. Those are the only ones that can be El libro de deceived. Judas, capítulo 1, versículo 12, In the book of Jude, chapter 1, verse 12, Judas los compara a árboles otoñales sin fruto, hermano. he compares them to autumn trees without Sin fruit, fruto y sin raíz, dice. without fruit or O a roots. nubes que no llevan agua, dice. Or there's clouds that don't carry Entonces, water.
la Biblia claramente dice, So the hermanos, Bible clearly says, de que sí habrán personas que van a ser engañadas, hermano. yes, there will be people that will be deceived, Aunque hayan estado por años en la iglesia, even if they've been in church for years, pero su fe nunca la pusieron en Jesús. but their faith was never placed in Pusieron su Jesus. confianza en el hombre, They put their trust in man, quizás pusieron su confianza en una denominación, maybe in a o tal denomination vez en una doctrina, or a doctrine o tal vez en alguna teoría. or a theory. Pusieron su confianza en algo. They put their trust Y in cuando something. aquello se cayó, And when that fell, cuando aquello se vino al suelo, when that came to the también ground, se llevó a muchos, hermanos. it took many. Porque la mentira siempre arrastra a muchos, no solamente a una persona, hermano. Because a lie will always drag Ahora, many, not just one person. Jesús habló en una de las parábolas que él dijo, y la vamos a ver un poquito, Mateo capítulo 13. Jesus spoke of a parable. We're going to go to Matthew 13. Mateo 13 habla Jesús de la parábola del sembrador. Jesus speaks of the parable of the sower. Ya la hemos leído en muchas ocasiones, We've heard it ciertamente. and listened to it many Y times. en la parábola del sembrador, Jesús habla de que el sembrador sale a sembrar y The tira la parable, semilla. the parable of the sower, Jesus speaks about the one Y who's nos dice los planting and niveles de throwing the seed tierra donde la semilla cae. and where the seed falls. Cae en buena tierra, It falls on good cae land. en pedregales, It falls on cae a la orilla del camino, areas with rock or on the etc. path. Conocemos esa etcétera. historia, ¿verdad? Amén. Ahora, los discípulos no entendieron de qué estaba hablando Jesús. The disciples didn't understand what Jesus was speaking Entonces of in this vienen y le parable. preguntan a Jesús. And they come and aparte. ask Jesus Y Jesús le responde esto. separately. And he says, Mateo 13, versículo 22. Matthew 13:22. Esta es la respuesta de Jesús. This is Jesus' El response. que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. The seed falling among the thorns refers to people who hear the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Ser engañados es un peligro, hermano, Being deceived is a danger porque usted confía tanto en lo que está recibiendo o está oyendo de las personas, because you trust so much in what you're hearing in other people and receiving from them, pero usted no se preocupa de averiguar hacia dónde me van a llevar. but you don't worry about up to where they're going to take Puede you. ser una doctrina, It could be a doctrine, puede ser una religión, it could be a o religion, puede ser algo de la vida. or it can just be something in life. Jesús habló acerca de que la palabra es sembrada. Jesus spoke about that the word is being Pero- sowed, planted. La persona cuando no abraza la semilla, hermanos, But when the person doesn't hug that seed, cuando lo temporal es lo más preocupante para nosotros, when the temporary is more important and worrying for us, cuando las riquezas o el afán de ser rico, hermanos, when riches or wanting to be rich, y no está nada malo buscar progresar, ¿verdad? there's nothing bad searching No to tenemos progress. nada malo en contra de eso. We're not against that. El problema The es problem is cuando el dinero se convierte en tu única razón de vida, hermano. when money becomes your only Y reason si for no lo living. tienes, And if you don't have it, vives con una desesperación horrible en tu you vida live with a terrible que desperation te in puede life llevar a hacer cosas. that can lead you to que no do necesitas things hacer. that you shouldn't be doing. Entonces, Jesús dice, las riquezas te pueden engañar. So Jesus says riches can deceive El you. mundo te puede engañar. The world can deceive you. Tu mente te puede Your engañar. mind can deceive Hay you. personas que te pueden engañar. There's people that can deceive Hay you. situaciones que te pueden engañar. Situations that can Pero deceive si you. pones tu fe en mí, le dice el Señor. But the Lord tells him if Si you put your realmente faith crees in que me, yo soy el que puedo ayudarte en la vida, and if truly you believe that I'm the one who can help you in life, el engaño se va a disipar. being deceived will dissipate. Vas a ver la verdad You're going to see y the la luz truth del día, and the light of como day. tienes una idea. Like you have no Ahora, idea. si logramos pasar la etapa donde las cosas y las personas nos pueden engañar, If we can pass that stage where people can fool us or deceive us, no puedo decir que es un periodo de tiempo, I can't say it's a period of time. porque hay personas que de la noche a la mañana cuando reciben a Jesús dejan todo, hermanos. Because there's people that when they receive Jesus from one day to another, they leave everything. Hay otros que van por un proceso, There's others that go through les a toma process. años It takes them years realizar que Jesús es real, to realize that Jesus is real. y hay otros que nunca lo logran, hermano, And there's people that never, porque viven siempre preocupados por lo temporal. because they're always worried about the temporary. Entonces, cuando logramos pasar todo este proceso,
So when we can pass this whole y process traemos todas las preocupaciones a Jesús, and hermanos, bring all our worries to Jesus, lo que veamos what we see y lo que oigamos and what we say en relación a la venida de Jesús in relation to Jesus' coming, no nos va a mover de nuestro fundamento. it will not move us from our Es decir, foundation. nos vamos a quedar tan It's firmes, to say that we're going to stand so nos firm. alegraremos de ver las señales en lugar de preocuparnos. We'll be happy to hear about those signs instead of worrying. Vamos a poder decir, We can say, como dice Romanos 13:11, as Romans 13:11 ahora says, me está más cerca mi salvación que cuando creí. my salvation is a lot closer than when I believed. Habrá una alegría tremenda en saber de que Jesús viene pronto. There will be a joy in knowing that Jesus is coming soon, Así sea que suceda en mi tiempo o después de mi tiempo, hermanos. whether it happens in my time or after my time. Acerca de esto, About this, hay uno de los apóstoles que entendió o que nos habla acerca de la manera en que debemos de vivir there was, si an, hemos creído en Jesús, hermanos. there was an apostle who speaks to us about the way that we should live our life. Y quiero terminar el mensaje con la lectura de este pasaje. And I want to finish the message with this passage. Vamos a segunda carta del apóstol Pedro, hermanos. We're going to go to the second. Él Second entendió acerca de la venida de Jesús, He understood about Jesus' coming, pero entendió también otra cosa, but understood another thing, que hay quienes se esfuerzan por desacreditarla. that there's people that want to discredit. Es decir, de que se van a dedicar su vida It's to say they're going to dedicate their lives intensamente, hermano, intensely en tratar de desacreditar in trying to que discredit la venida de Jesús es real that Jesus' coming is y real que es pronta. and that it's soon. Cuando decimos pronto no quiere decir que va a suceder ya, When we say soon, we're not saying it's going to happen now, sino que es eminente, but it's imminent. que va a pasar en algún momento. It'll happen at No lo some point. sabemos cuándo. We don't know when. Entonces, el apóstol Pedro escribió esto, hermano, But the apostle Peter wrote con la this idea de que no sabemos cuándo viene. with the idea that we don't know when he's coming. Conocemos la promesa, We know the promise. sabemos los eventos, We know the events. escuchamos las señales, We hear about the signs. las vemos y a veces hasta nos afectan las señales. We see them, and sometimes even the signs affect Sin us. embargo, él escribió esto. But he wrote this. Primera de Pedro 3, o First- segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. 2 Peter? Second Peter, ya. 3, 2 Peter chapter 3, versos 3 y 4. verse 3 and 4. Él dijo estas palabras, hermano. He said these Y es words. importante leerlas. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Verse 3. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. They will say, where is this coming? He promised. Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation. A Pedro, el apóstol Pedro, To the apostle Peter, y a muchos nos preocupa and many of us, it worries. de lo que la gente dice acerca de la venida de Jesús. It worries us about what Lo people que say los about Jesus coming. burladores dicen acerca de la venida de Jesús. What the scoffers say about Jesus Mire, en coming. el tiempo de Pablo In Paul's time, había en la iglesia de Corinto, hermanos, in the church of Corinth, que habían burladores que decían, there were scoffers that would say, comamos y bebamos, let us eat and drink, mañana moriremos. and tomorrow we'll die. Así. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Just as so, let's just eat and drink because tomorrow we die. Hoy lo dicen de otra manera. Today they say it in a different way. Disfrutemos todo lo que se puede de la vida, Let's enjoy everything that we can in porque life. después de esta vida no hay otra. Because after this life, there's no other. ¿Ha escuchado usted eso? Have you heard of Es that? lo mismo, It's the same, más que en diferentes palabras. but in different words. La gente hoy lo dice, si no le doy rienda suelta a mi vida y a mi cuerpo en este tiempo, entonces ¿cuándo? Rienda suelta. If people say, Free will. okay, if people say, if I don't have free will in this land or whatever, then when? Entonces la gente se va con esa mentira. So people go with that lie. Ah, Jesús dijo que iba a venir hace 2000 años y no ha venido. Jesus said he's coming 2,000 years ago and he Ya hasn't pasó come la yet. primera guerra y no vino. The first war
Kim, Ya he pasó didn't la come. Segunda Guerra y no vino. Second war, and he Fui a still Corea came. y no vino. I went to Korea, Fui a Vietnam y no vino. went to Vietnam, he Estoy didn't en come. Afganistán y no vino. Went to Afghanistan, En he la didn't come. tormenta del desierto tampoco vino. In the desert storms, he didn't come. Take your time. Y la gente dice, ¿se da cuenta? And the people say, do you see? Pura mentira. It was a lie. Nos han engañado. They fooled us. Y ustedes como bobitos aquí sentados escuchándolo a él. And you guys, like dumb ones, listening to him. Deberían de estar en una fiesta mejor. You should be partying O somewhere. bailando en las calles de Hollywood. Or dancing in the streets Ahí of está Hollywood. bonito el party. That's where the party's at. No es lo que la gente dice. Isn't that what people say? Pura mentira, señores. It's all lies. Pedro nos advierte. Peter warns us Este tipo de gente that these type of people, está afuera, hermano. they're out there. Están en la televisión. They're on television. Están en las películas. They're on Son los grandes movies. cantantes. Greater singers, Son tus amigos y tus vecinos. your friends, your Son los neighbors. compañeros de clase de sus hijos. The neighbors or your classroom friends De tus hijos. of your children. Y la gente te está diciendo a grito fuerte que Jesús no va a venir. And the people are yelling at you, telling you Jesus isn't coming. Y el apóstol Pedro dice, And the apostle Peter says, versículo 9, verse 9, no se dejen engañar. don't be fooled. El Señor no retarda su promesa. The Lord isn't late for his Según promise. algunos la tienen por tardanza, The Lord is not slow in keeping his promise, as some sino que understand es slowness. paciente para con nosotros, Instead, he's patient with you, no queriendo que tú perezcas, not wanting anyone to perish, not wanting you to perish, sino que te vayas al arrepentimiento. but everyone to come to repentance. ¿Se da cuenta por qué Jesús aún? You see why Jesus is yet to come? No solamente por nosotros, Not just for us. hay cositas que cambiar, There's things for us to hay change. cosas que dejar, There's things that we need to leave. hay prácticas que abandonar, There's practices we need to abandon. hay un modo de vida que adaptarnos There's a way of life to adapt en Jesús, in hermano, Jesus, para no ser engañados to not be fooled. y para que lo que el mundo está diciendo allá afuera, And for the world to, what cuando they're lo saying out there, escuchemos a voz fuerte, when we hear out loud, no nos afecte a nosotros it's not going to affect us ni afecte a nuestros hijos, nor affect our children. sino que sigamos pendientes But be alert de que Jesús viene pronto, hermano. that Jesus will come Bueno, soon. Pedro, termino con esa palabra de Pedro. I finish with the En el versículo 11. El capítulo 13 es hermoso del apóstol Pedro. Léalo, por favor. 2 Peter chapter 3 is beautiful. Read it. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, las cosas del mundo, él habla de destrucción, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verse 11, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives, Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. as you look forward to the day of God and speed its coming. Esperando y apresurándoos. Es decir, seamos prontos a reaccionar. Looking forward is and speed its coming. Is Seamos prontos a react quickly. reaccionar cuando escuchemos que Jesús nos está hablando en nuestro corazón. React quickly when we hear that Jesus is speaking into our hearts. No piense como muchos aún siguen pensando, oh, me quedan muchos años por vivir. Don't think that, oh, I have a lot of years to live. Usted no sabe cuántos años va a vivir, hermano. You don't know how many years you're going to live. El día de antier, no recuerdo, no, a la semana pasada, Last week, 4 muchachas jovencitas, about last week or so, 4 young ladies, bonitas, hermano, pretty, inteligentes, intelligent, de colegio, college, sentadas en su auto, 2 weeks ago. tranquilamente. 4 young ladies sitting in their vehicle. Un tipo venía a alta velocidad, A young man was coming se estrella Speeding. contra el auto de ellas, estacionado. and runs into their Ni vehicle. siquiera manejando estaban ellas, Those young ladies weren't even driving. sentadas. They were just sitting in their car. La muerte les llegó And death came to them en un quickly instante. in an instant. La muerte no tiene día Death doesn't have a day ni hora. or hour. Nosotros que estemos vivos,
us who are alive, tenemos que prestar atención a estas cosas, hermano. we need to pay attention to these Jesús viene things. pronto Jesus comes soon, y Él va a llevarse a su iglesia. and he'll take his church. Y tú no quieres estar aquí viendo que la iglesia de Jesús se levanta And you don't want to be here seeing y the, diciendo en ese church día, rising ¿por qué no cambié mi manera de vivir? and saying, why didn't I change my way of life? Si no te levantas a la primera resurrección If you don't rise up on that first y resurrection, si no te transformas en el momento que Jesús venga, and if you don't transform in the moment that Jesus comes, there is not a chance. there's no chance. Ya no hay otra oportunidad, hermanos. There's no opportunity. Ya no habrá más. Algunos creen de que, oh, en el milenio, ahí tal vez. No, 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 qué milenio ni qué nada, hermanos. Others will believe, in the millennium. No, no, no. Algunos ni saben lo que es milenio. We don't even know what millennium is. Pero un día se lo vamos a explicar, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de eso. One day it'll be explained. Nuestro tiempo es hoy. Our time is today. Tu tiempo es hoy. Your time is Tu today. tiempo es el día de hoy. Your time Mañana, si Dios te regala la vida, is today. Tomorrow, if God gives es you la life, nueva oportunidad que te da. it's a new opportunity that God gives you. Cada día es una oportunidad. Every day is an Si opportunity. Jesús no viene, If Jesus doesn't come, tenemos oportunidad we have the opportunity de ser mejores personas. to be todavía. better people. Amén. Dele gracias a Dios, hermano. Dios bendiga su palabra. Escuchemos a los jóvenes en la pantalla.